Ariel, ¿desde cuándo sabes que mi mamá está en bancarrota? Me enteré hoy. Me lo dijo Nicolás. Nicolás. Ahora resulta que Nicolás te habla sobre mis problemas familiares a mis espaldas. No lo puedo creer. Y yo no puedo creer que me entere de algo así por Nicolás y no por mi propia esposa. Bueno, Ariel, yo sabía que mi mamá tenía deudas, que tenía la casa hipotecada, que si no pagaba las cuotas la perdería, pero no sabía que el señor Guillermo Arredondo había comprado esa deuda. ¿Guillermo fue capaz de algo así? Así como lo oyes, lo hizo para vengarse de mi madre. Y por eso me supuse que mi mamá vino aquí a pedirte dinero. Pues no lo hizo. ¿Ahora sí me crees? ¿O prefieres hablarlo o consultarlo con Nicolás? Mi amor, tú sabes que tu familia es como si fuera la mía. Me gusta estar enterado de todo lo que pasa. Bueno, ya lo sabes. Bianca, si Guillermo Arredondo compró esa deuda, es porque está interesado en una sola cosa. Dejar a mi madre en la calle. Espero que después de salirse con la suya, te deje en paz de una vez por todas. El dinero que lo robó a mi hijo le salió más caro de lo que pensó Flavia. Eso le enseñará a no meterse conmigo. Ojalá se sienta muy feliz de dejar a la abuela de su nieto en la calle. Ese niño no será mi nieto. Nicolás ya no es mi hijo. Dejó de ser el día que me traicionó por su ambición, señora. No se preocupe que no me voy a tardar mucho en desocuparle la casa. Yo le mando la llave en cuanto saque mis cosas. No tengo prisa. Puede vivir en mi casa mientras consigue otro lugar. No necesito limosnas. Me iré de ahí cuanto antes. Después de todo veo que tiene algo de dignidad. Que tenga buen día, señora. No quiero verla nunca más. Jamás haría algo así. Entonces no hagas nada. Esa es mi voluntad. Señora Flavia, ¿todo bien? Sí, dame las llaves, por favor. Pero no se preocupe, yo la puedo llevar a donde me diga. No, tienes la tarde libre. Quiero estar sola, dame las llaves. Pero... ¡Dame las llaves! Sí, bueno. Ay, por Dios. Por fin atiendes. Me tenías en un hilo. Ay, ya, deja el drama. Estaba ocupada. ¿Dónde estás? No te importa. ¿Qué quieres? No me hables así, mamá. Oye, ¿por qué no le habías contado nada a Bianca de lo que está pasando? Porque tenía prisa por hacer otras cosas. Pero ya se lo conté por teléfono. ¿Prisa? ¿Y a dónde ibas? Mira, tengo demasiadas cosas en la cabeza, Penélope, para estar contestando tus cuestionarios. O me dices qué quieres o voy a colgar. No. Oye, ¿ya hablaste con don Ariel? ¿Le pediste el dinero? No. Si Bianca me dejó bien claro que no iba a permitir que me diera un solo peso. ¿Para qué voy a perder tiempo? Ajá, ¿y entonces a dónde fuiste? Nada, necesitaba pensar. Penélope. Mi vida en la ruina no vale la pena. No repitas eso, mamá. El dinero no lo es todo en la vida. No, el dinero no, pero sí lo que significa el hecho de que no lo tenga. Mamá. Bueno, mamá.
nos hicieron un examen sorpresa de matemáticas. ¿Y cómo te fue? Con lo negado que es con los números, seguro sacó menos de 0. Para que veas que no. Oye, pero tengo una idea. ¿Sabes lo que puedes hacer? Puedes pedirle a la señora Bianca que te dé clases particulares de matemática para que mejores. ¿Y por qué Mademoiselle no está cenando con nosotros? ¿Acaso se siente mal? Pues yo la vi y estaba bien. Bueno, 1 más 1 es 2, Santi. Es la matemática que tienes que saber. A lo mejor la señorita Mademoiselle se siente más cómoda cenando con la servidumbre, ya que duerme con ellos. Uno, por favor, deja de suponer cosas y decirle a Santi lo que no es. Estaba cansada y decidió acostarse temprano. Eso es todo, ¿no? No tenías ninguna necesidad de irle con el chisme a don Ariel. No fue chisme. Era mi deber enterarlo. Nicolás, ¿me crees estúpida? Yo sé muy bien que lo hiciste para ganar puntos con don Ariel. Le debo lealtad a don Ariel, Penélope. ¿Y a mí no? Nicolás, yo soy tu mujer. Además, no entiendo cuál es el problema que le haya dicho. De todos modos se iba a enterar. Exacto. Claro, por Bianca, no por ti. Con el que sí debiste haber hablado es con tu padre. ¿Para qué? Hubiera sido la plática más inútil del planeta. Ok, entonces te vale que mi madre pierda esta casa. No dije... Mi papá compró esa deuda para vengarse de tu mamá. No importa lo que yo le diga, él no va a desistir. No, algo tienes que hacer, eres su hijo. Que hoy por hoy niega. Además, ¿no le dijiste a tu mamá que si se tenía que perder la casa, que se perdiera? ¿Por qué de repente soy yo el malo? Ay, no puede ser, tengo... horas llamando a mi mamá y no me atiende. Salud, beautiful Latina. She's a hot one. Just about. Ya no te quiero compartir más, Flavia. Entiéndelo de una vez. Te quiero solo para mí. Te volviste loco. ¿Qué quieres que haga? Que lo dejes. Ya no tienes que estar más con él si no lo amas. Iván, ojalá fuera tan fácil como lo pintas. ¿No entiendes que yo estoy atrapada? Estás atrapada porque quieres. Tú tienes derecho a ser feliz. Tengo 2 hijas y un esposo. No los puedo abandonar solo para irme a vivir mi idilio amoroso contigo. ¿Por qué aguantas tantas amarguras? Para mantener tu nivel de vida, para darte grandes lujos que ni siquiera los puedes disfrutar. Escapemos de todo esto y vivamos nuestro amor en libertad. Mi amor, mis hijas son las que no me dejan tener esa libertad de la que tanto hablas. Flavia, ¿qué significa esto? ¿Puedes irte, por favor? Sí. No soporto tu voz, no soporto tu mirada, no soporto que me toques. No me veas así. Tú sabes perfectamente que es cierto. Flavia. Nunca te he querido. Nunca he sido feliz contigo. Ni un solo día de mi vida. Ya, cállate. No, cállate tú y escúchame. No me diste nada de lo que yo quería, Martín. No me diste dinero, no me diste felicidad, no me diste libertad. Lo único que hiciste fue darme 2 hijas cuando yo estaba muy joven, que me arruinaron la vida. ¡Ya, Tú te suficiente! dedicaste a tu trabajo y a mí me hiciste la esclava de tus hijas. Así que págame, Martín. Págame por todo el daño que me has hecho. Págame por todos los años que he perdido contigo. Ya no te humilles, por favor, con tus palabras. Ya déjame en paz.
el suelo, casi me